Capítulo 7. Cuarto lunes. Ámales aun a los que te aborrecen, especialmente a ellos, porque quienes menos lo merecen son los que más lo necesitan. La gran decepción. La semana estuvo marcada por la puesta en práctica de los consejos de mi viejo pastor, y vaya que funcionó. El almohadón que usaba como reclinatorio ya no volvía al armario, sino que reposaba en el suelo junto a mi silla. Cuando María se iba a la oficina, yo me postraba hasta la hora de acudir a la mía. Allí, sobre mis rodillas, sentía que mis sentimientos se ordenaban y también lo hacía mi día. Ese tiempo no se caracterizó por experiencias sobrenaturales, ni estremecimientos o escalofríos, pero era un momento sagrado que le daba sentido a todo y condicionaba el desarrollo de cada jornada. El miércoles María no dudó en reconocerlo. «Cariño», me dijo, «te noto cambiado, mucho más sereno y feliz». La estreché entre mis brazos besándola con ternura. Estar más cerca de Dios había renovado mi amor por Él, y eso afectaba el resto de mis relaciones. Trataba a mi esposa de diferente manera y en general observaba la vida de una forma muy distinta. Descubrí que vivir enamorado de Dios es como situarse en un elevado mirador que da una perspectiva diferente de todo y de todos. Pero por desgracia la vida no tiene solo luces, sino que también hay sombras, y el mejor momento en la vida de una persona, de cualquier persona, resulta muchas veces lamentablemente corto. ¿Quién, de poder hacerlo, no lo duplicaría, multiplicaría, alargaría hasta el infinito? Ese hubiera sido mi deseo con las sensaciones que me embargaron durante toda la semana y habría llegado exultante a mi siguiente lunes de no ser por la terrible decepción que sufrí el viernes por la noche. El teléfono sonó mientras cenábamos. Mi esposa fue a contestar. Poco después regresó. Comenzaba a anochecer, pero de golpe cayó toda la oscuridad sobre nosotros. María venía demudada. Sostenía en su mano el auricular inalámbrico. Su aspecto me alarmó. Estaba blanca como la cera y su gesto denotaba auténtico dolor. Preocupado, tomé el teléfono y me identifiqué. La voz que respondió chorreaba amargura. Se trataba de una persona cercana a la que en el último tiempo habíamos notado extraña y que ahora, sin molestarse en saludar, volcó a través de la línea telefónica toda su indignación, eligiendo para ello las palabras más hirientes e insultantes. Primero lo había hecho con mi esposa, dejándola en un estado lamentable, y ahora se despachaba conmigo, obligándome a escuchar una sarta de acusaciones injustas que fueron rematadas con un «ni a mí, ni a mi familia volváis a dirigirnos la palabra». Cuando terminó de vaciarse, sin darme opción de replicar ni despedirse, colgó. Quedé petrificado. Miraba el microteléfono que había sido conducto para que me alcanzaran los dardos envenenados que se hincaron en mi alma, y lo que era peor, también en el alma de mi esposa. La miré. El rostro de María era una mueca de estupor. En sus ojos, fijos en los míos, pude leer muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha ofendido? ¿Por qué nos está acusando? ¿Por qué nos insulta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? María se dejó caer en el sillón y yo colgué por fin. Tomé asiento frente a ella, que había enterrado su rostro entre las manos, y lloraba. Quise decirle muchas cosas, pero no se me ocurrió ninguna. Deseé con todas mis fuerzas transmitirle palabras de ánimo, pero no tenía palabras ni ánimo tampoco. Pasé de la indignación al abatimiento. De repente me sentí muy cansado. Decaído, miraba al suelo. Ella seguía llorando. Sobre la mesa, la cena se enfriaba. Entonces mis ojos se encontraron con la cruz que presidía el salón de nuestra casa, una cruz vacía pero repleta de mensajes. En ese momento, la cruz solitaria comenzó a hablarme de las injurias que sufrió aquel que la estrenó. Injusticia sería la palabra que definiría la razón que le alzó hasta aquel pretorio. Injusto el trato que recibió y cada golpe que le fue aplicado. Injusto los martillazos sobre los clavos que perforaron su cuerpo. Injusto los insultos y salivazos. Todo fue injusto. Hasta injusto resultó el mensaje que brotó de los labios del injustamente ajusticiado: perdónales. Lo justo habría sido fulminarles, pero aquella historia no iba de justicia, sino de misericordia. Perdónales. Meditaba en ello y me conmovía. Perdónales, perdónales.
y de repente me descubrí abrazando a mi esposa y susurrándole al oído: perdónales, perdónales, perdónales. Mi mejilla húmeda estaba pegada a la suya, también empapada, y mis ojos permanecían fijos en la cruz mientras mi corazón recibía el mensaje: perdónales. La palabra repetida 1000 veces inyectó paz en mi alma: perdónales. Un extraño cuaderno. Pero debo confesar que aquella noche apenas dormí. En cuanto cerré mis ojos, el episodio del teléfono resurgió asomándose tercamente al balcón de mi memoria. El eco de las ofensas resonaba en mi mente con tal intensidad que me atronaba. La noche fue muy larga y difícil. La cabeza, ingobernable, se me escapaba hacia cielos negrísimos de reproches y amargura. Me esforzaba por traerla hacia abajo, de regreso a la tierra del perdón. Me esforzaba, pero no lo conseguía. Me levanté, harto de dar vueltas, mucho antes de que amaneciera, y mientras mojaba mis ojos hinchados por la falta de sueño, me miré en el espejo y vi que en algún lugar de mi alma se había levantado un muro de rencor. Me di cuenta de que con rencor no podía servir, y pensé que era mejor dejar de servir. Y la angustia entonces sí me arañó las tripas. La visita a mi viejo pastor apareció como un faro entre las enormes olas de un mar turbulento, y arrastré mi maltrecho buque hasta la puerta azul de aquel refugio. «Hola, pasa, por favor». «Él está descansando», me dijo Raquel con una mirada que suplicaba disculpas. «¿Quieres tomar algo mientras se despierta?» Noté en sus ojos un toque de tristeza, algo inusual, como lo era también que mi viejo pastor durmiera a esas horas. «No, Raquel, muchas gracias», señalé al jardín primorosamente cuidado. «Pasearé un poco por aquí. Por cierto, está precioso. ¿Lo cuida usted?» «Hago lo que puedo», dijo con modestia. «Las plantas son muy agradecidas y el jardín es pequeño. No me cuesta demasiado mantenerlo así». Estuvimos un buen rato recorriéndolo mientras me explicaba las características y detalles de cada una de las plantas. «Bueno», me dijo finalmente, «creo que es tiempo de despertarle. Si no, esta noche no pegará ojo». La seguí y mientras cruzábamos el salón, un cuaderno más grande que lo regular, abierto sobre la mesa, atrajo mi atención. En un arranque de osadía le pregunté: «¿Qué es esto?» «Es su cuaderno de oración», me respondió y rió al añadir: «Un cuaderno de oración muy especial. Guarda en él un registro de aquellas personas que más nos han ofendido durante el ejercicio de nuestro ministerio, y casi a diario oramos por cada uno de ellos. Mi marido siempre dice que quienes más nos hieren son los que más necesitan a Dios, por eso redoblamos la oración por ellos. Además, dice que al orar por sus ofensores le resulta imposible albergar hacia ellos malos sentimientos. En la oración, me dice siempre, el rencor que quiere brotar muere antes de nacer y, en su lugar, surge un amor dulce y disculpador». Miré aquel cuaderno con embeleso mientras la imagen de mi esposa, derrumbada en el sillón y con el rostro enterrado entre sus manos, se mecía en la superficie de mi conciencia. Raquel añadió: «Lo cierto es que me costó bastante admitir eso de orar por quienes nos hacían daño, pero cuando logré hacerlo me di cuenta de que funcionaba». Vaya, vaya. La voz de mi viejo pastor nos sobresaltó a ambos, haciéndonos girar la cabeza. «Así que estáis hablando sobre mi cuaderno de oración». «Hola», le dije, abrazándolo como cada día. Lo noté algo más abatido. «Disculpe mi atrevimiento. Vi este cuaderno y le pregunté a Raquel por él. Lo cierto es que me ha impresionado su ocurrencia de guardar un registro de oración de todos aquellos que les han herido. ¿Te extraña?». Adoptó un tono de voz más grave de lo habitual. Muy pronto me di cuenta de que el día que dejase de amarles tendría que dejar de servirles. Fue rotundo en eso. Es imposible servir con el espíritu adecuado a aquellos a quienes no amas. Ministrar con rencor es matarles. Se detuvo, pero solo un instante, para luego recalcar, marcando las sílabas con movimientos de su dedo índice. Las palabras pronunciadas desde el estrado de las heridas son flechas envenenadas, y las acciones ejecutadas desde el resentimiento son dardos emponzoñados. Abrí el cuaderno y dejé que las hojas resbalaran entre mis dedos. Había decenas de folios escritos, infinidad de nombres se fueron sumando a la lista a lo largo de los años, nombres de ofensores que a cambio de su daño recibieron bendición. La voz grave del anciano me sobresaltó. «Te herirán, no lo dudes, y herirán a los tuyos,
Pero cuando eso ocurra, no vuelques tu indignación sobre las personas. Acércate a Dios, habla con Él acerca de ellos e imprégnate de ese sentimiento que hizo que Jesús amara a quienes le agredían, humillaban y que finalmente le asesinaron. Mira la cruz. Nadie amó tanto como Dios y nadie fue más odiado que Él. Ama hasta que el corazón te duela. Permanecí unos segundos meditando en sus palabras. Te herirán y tal vez hieran a los tuyos. No vuelques tu indignación sobre las personas. Imprégnate del sentimiento que permitió a Jesús amar aún a quienes le torturaron. Mira la cruz. Nadie amó tanto como Dios y nadie fue más odiado que Él. Yo no soy Dios. La insolencia de mi respuesta solo pudo deberse a lo sensibilizado que estaba por lo vivido esa semana. Para suavizar la tensión añadí una coletilla. Me resulta muy difícil amar a los que nos hieren tan injustamente. Me miró un poco sorprendido por lo vehemente de mi reacción y sonrió antes de interrogarme. Ha ocurrido algo, ¿no es cierto? Agaché la cabeza y con mi mirada fija en el suelo expliqué. Esta semana hemos sido tratados de manera muy injusta. Yo quedé muy abatido, pero María aún sigue en un estado lamentable. Raquel, muy prudente, se disculpó alegando obligaciones, mientras mi viejo pastor ponía su mano sobre mi hombro y me señalaba el camino hacia su despacho. Mira, me dijo, tomando asiento en su sillón. Yo lo hice frente a él. Servir a los demás implica abrir el corazón y amar. Eso nos hace vulnerables. Cuanto más amas, más te expones, porque amar es poner nuestro corazón como diana de aquellos a quienes amamos, y amar es también perdonar. Aquellas palabras encerraban verdades enormes, pero más enorme me pareció la decepción que albergaba y que, sumada a los sentimientos de las últimas semanas, me tenía casi a la deriva. Llevo varias noches descansando muy mal, le dije, y añadí, en los desvelos me siento acosado por pensamientos terribles. De hecho, tuve tiempo para decidir varias veces que no vale la pena seguir pastoreando esa iglesia. Creo que no les amo, ni ellos a mí tampoco. Estoy dañando a mi esposa al obcecarme en cumplir unas funciones para las que no valgo, para las que probablemente ni siquiera fui llamado. Realizo una labor que podría cumplir, seguro con ventaja, cualquier otro. Solo quiero estar bien con Dios, estar bien con la gente, estar bien con mi esposa. Solo quiero estar bien. Repetí más alto de lo necesario y no me sale. Como un eco a la tempestad de mi alma, en el jardín se levantó un repentino y potente vendaval. Los árboles se agitaban y la enorme encina, sacudida por sucesivas ráfagas de viento, liberó una espesa lluvia de hojas. Pobre Raquel, se lamentó mi viejo pastor contemplando el suelo donde las hojas se revolvían sacudidas por el viento. Ayer pasó toda la tarde barriendo el jardín y fíjate cómo se ha puesto en un momento. Cuánto lo siento, repliqué con escaso interés, sorprendido de que algo tan trivial relegara mi enorme problema. ¿Serías tan amable de barrer ese estropicio? Le miré. Ahora mi sorpresa se tornaba en perplejidad. Claro, dije, no obstante, agarrando el escobón que él me había señalado y dirigiéndome al exterior. Cuando conseguí amontonar unas pocas hojas, un nuevo soplo las levantaba todas. Después de 15 minutos no había sido capaz de limpiar absolutamente nada. Mi viejo pastor me observaba divertido, como disfrutando con mi desconcierto y mi creciente nerviosismo. Finalmente me hizo señas con la mano, pidiendo que me acercara. Pasemos de nuevo al despacho, me dijo. Este viento resulta hasta frío. Fue delante de mí y enseguida estuvimos sentados frente a frente. No pudiste hacer mucho, ¿verdad? Hasta que no pare el viento será inútil intentar recoger esas hojas. Exacto, es lo que quería que aprendieras. Hasta que no pare el viento es mejor no tomar decisiones para reorganizar nuestras vidas. ¿A qué se refiere? Agustín de Hipona lo dijo con estas palabras: no hagas mudanzas en tiempos de tempestad. Y me explicó: hoy me hablabas de decisiones tomadas en la noche, decisiones que afectarán tu futuro y el de tu esposa. Escucha. Su mirada era intensa y penetrante. Las noches del alma, los tiempos de tempestad, los vendavales que nos sacuden son momentos para permanecer y confiar, no para tomar decisiones. Pero es que ninguna decisión, me interrumpió con firmeza inusitada y lo repitió con absoluta convicción.
Ninguna decisión tomada en medio de la noche suele ser acertada. La oscuridad propia de la vigilia nos deja sin referencias para elegir el camino adecuado. Detente, descansa, confía y espera a que amanezca. Nos han hecho mucho daño, insistí en mi lamento. Casi me recreaba en mi desgracia. Han sido terriblemente injustos con nosotros. Todo lo que hemos hecho ha sido amarles y servirles, y mire cómo nos pagan. ¿Querrías mantenerlos a todos muy lejos de ti? Eso sería un enorme alivio, reconocí herido. ¿Levantarías, si pudieras, una gran muralla entre ellos y tu hogar? Pienso que sí, porque antes de poner una barrera en tu vida, me interrumpió insistiendo. Antes de levantar una muralla, calcula lo que vas a dejar dentro y recuerda que dejarás también cosas por fuera. Sonrió ante mi gesto de perplejidad y luego dijo, escucha esta historia. Un día, un hombre joven se paró en el centro de un poblado y proclamó a gritos que su corazón era el más bello y perfecto de toda la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor, y todos admiraron y confirmaron que aquel corazón era perfecto. No tenía ni una mancha ni un rasguño. Sí, todos coincidieron que era el corazón más hermoso que habían visto, y alentado por aquellas alabanzas el joven gritaba más y más alto que su corazón era el más bello. Entonces una niñita se aproximó y dijo, he visto un corazón más bello que el tuyo, es el de aquel anciano. Sorprendidos, se aproximaron al viejito y miraron su corazón que, si bien latía vigorosamente, estaba lleno de cicatrices, e incluso había zonas donde faltaban algunos pedazos, los cuales habían sido reemplazados por otros que no encajaban perfectamente en el lugar, pues se veían bordes y aristas irregulares alrededor. Había incluso lugares con huecos, donde faltaban grandes trozos. El joven contempló el corazón del anciano y se echó a reír. Debes estar bromeando, le dijo a la niña. Compara ese corazón con el mío. El mío es perfecto, ese en cambio es un amasijo de cicatrices y dolor. Anciano, le dijo al hombre con desprecio, ¿cómo puedes tener un corazón tan desastroso? Es cierto, dijo el anciano, mi corazón está hecho un desastre. Cada cicatriz representa una persona a la que entregué mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos a los que he amado. Muchos, a su vez, me han obsequiado un trozo del suyo, que he colocado en el lugar que quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron estos bordes y aristas, de lo cual me alegro, porque me recuerdan el amor que hemos compartido. Hubo veces en las que entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa persona no me entregó un trozo del suyo a cambio. De ahí los huecos que puedes apreciar. Dar amor es arriesgar, pero a pesar del dolor que esas heridas me provocan al haber quedado abiertas, me recuerdan que debo seguir amándoles, pues tal vez algún día regresen y llenen ese vacío. El joven, conmovido, miró al anciano y luego a la niña, quien le dijo con su voz cristalina, ¿comprendes ahora por qué te dije que ese corazón es más bonito que el tuyo? El joven permaneció en silencio mientras lágrimas corrían por sus mejillas. Se acercó al anciano, arrancó un trozo de su hermoso y perfecto corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón. Luego, a su vez, tomó un pedazo del suyo, ya viejo y maltrecho, y tapó con él la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección. Al no ser idénticos los trozos, se veían los bordes. El joven miró su corazón, que ya no era perfecto, pero le pareció mucho más bello que antes. Ahora me gusta mucho más, dijo la niña mientras abrazaba al joven. Mi viejo pastor había concluido su historia. Era un mensaje terminante como siempre. ¿Qué te parece?, preguntó. ¿Tiene sentido? Es mejor vivir amando, ¿verdad? Hasta el Dalai Lama dio en la diana cuando dijo, si deseas la felicidad de los demás, sé compasivo. Si deseas tu propia felicidad, sé compasivo. Sí, es mejor vivir amando, aunque por ello haya que pagar un alto precio, aseguró mi viejo pastor. Mira la cruz. Es la plataforma que exhibe el corazón más bello, pero desmesuradamente dañado. Miel a cambio de hiel. ¿Tiene sentido?, me preguntó mi viejo pastor. De sobra sabía que las disertaciones de aquella tarde habían dado en la diana, por eso añadió, ama incluso a los que te aborrecen.
Puso su mano bajo mi barbilla obligándome a levantar la cabeza para hablarme directamente a los ojos, especialmente a los que te aborrecen. Son quienes más lo necesitan. No guardes nunca rencor, porque el rencor se convierte en amargura que terminará matándote. Yo volví a agachar la cabeza. Meditaba en lo que estaba escuchando. Deseé correr a casa y compartirlo con María, pero mi viejo pastor tenía algo más que decirme. Quienes sirven a los demás saben que hay seres a quienes es realmente difícil amar. Es verdad que el ideal del siervo se resume en saberlo todo, amarlo todo, perdonarlo todo y curarlo todo. Sonrió como para tranquilizarme, agregando: sin embargo, este ideal choca de frente con la realidad. No cabe la menor duda de que ciertas personas provocan sentimientos de hostilidad, pero hay una verdad incuestionable. Detrás de una persona malhumorada, exigente y déspota, hay un ser humano que sufre y que se ha construido un gran caparazón de ira para combatir ese dolor. Esa coraza solo se derrite bajo el fuego del amor. Un gesto ceñudo, agrio y malhumorado suele ser un grito desesperado que dice: necesito una sonrisa. Hay personas tan pobres que solo tienen dinero, dije recordando una frase que él mismo me había mencionado, pero otras tan ricas que se permiten ir por la vida regalando sonrisas. Exacto, afirmó. Sentir empatía hacia una persona que nos grita y amenaza es un reto difícil para cualquiera, pero si logramos ponernos en la piel de esa persona, captar su sufrimiento y entender que su comportamiento agresivo y desagradable es una forma torpe de expresar su temor y vacío, entonces podremos intervenir y ayudar con eficacia. Palmeó mi rodilla para concluir: ama más a quienes menos lo merecen, porque son quienes más lo necesitan. Las palabras de mi viejo pastor trajeron a mi memoria la arriesgada afirmación de Sam King: aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a la persona imperfecta. Tal vez no estuviera tan equivocado ese filósofo estadounidense. Sin embargo, objeté lo más resueltamente que pude. Un esfuerzo constante por empatizar con personas conflictivas acaba con las reservas de cualquiera. A veces me siento realmente desgastado intentando comprender, ayudar y sonreír a todo el mundo. Tienes razón, admitió. Por eso hay que saber administrar con pericia el tiempo que dedicamos a las personas. A eso yo lo llamo el desafío de cuidar y renovar nuestros recursos espirituales. Tuve la fortuna de que hace mucho tiempo cayera en mis manos un libro de Gordon MacDonald titulado Ponga orden en su mundo interior. El autor expresa unos conceptos que me han sido de enorme ayuda en la búsqueda por mantener un equilibrio frente a las demandas espirituales. Extrajo de entre las páginas de su Biblia una hoja de papel en blanco y se dispuso a escribir en ella. Antes de hacerlo me explicó: según MacDonald, en nuestro transitar por el ministerio vamos a entrar en contacto con 5 clases de personas. A estos grupos se los puede definir por categorías según el efecto que producen en nuestras vidas. La habilidad para dosificar el tiempo y las energías que dediques a cada uno de ellos determinará, en gran medida, no solo tu efectividad, sino también la durabilidad de tu ministerio. Desplegó la hoja en blanco y tomó una vieja estilográfica que atrajo mi atención. Es curiosa, le dije señalando a la pluma, parece que tiene muchos años, tanto como mi ministerio. Fue un regalo de mi esposa el día en que fuimos ordenados al pastorado. Con esta sencilla máquina de metal y tinta he escrito casi todos mis sermones. Será una manía de viejo, pero nunca he logrado habituarme a esos endiablados artilugios llenos de cables y teclas. ¿Cómo les dicen? ¿Computadoras? Hay ordenadores personales muy pequeños, apunté. Son totalmente portátiles y resultan muy útiles. ¿Ordenadores? Frunció el ceño. Una vez intenté usar uno de esos cacharros que llamas ordenador y lo único que hizo fue desordenármelo todo. Llámame antiguo, pero no cambio mi vieja estilográfica por ninguno de esos inventos. Quiso centrar de nuevo mi atención en lo importante y sobre la hoja desplegada dibujó lo que parecía un gráfico con 5 apartados. Luego giró el folio hacia mí. Observa estos 5 grupos, me dijo. Corresponden a 5 tipos de personas a los que seguro ya conoces e incluso les has dado parte de tu vida. Personas con problemas. Los hay en todos los sitios y por descontado que también en las iglesias. No son malas personas, son simplemente seres humanos que necesitan ayuda y recurrirán a ti para buscarla.
Puede ser el matrimonio que está en crisis o la familia cuyo jefe de hogar quedó sin trabajo. Puede ser esa persona que padece enfermedades diversas y que precisa compañía y comprensión, o aquel que ha perdido un ser querido. Una vez restaurados pueden llegar a ser preciosos discípulos y hasta compañeros de batalla, pero esa esperanza futura no quita el hecho de que esta categoría es la que mayor desgaste produce en nuestra vida. Personas buenas. Suelen ser la mayoría dentro de nuestras congregaciones. Son personas que acuden con devoción a cada una de las reuniones, no aportan cargas negativas ni suelen dar problemas. Contribuyen incluso con sus recursos económicos y apoyan los proyectos de la iglesia. A pesar de todo, las personas buenas aportan muy poco a nuestras reservas espirituales. Les gusta estar con nosotros porque disfrutan de lo que tenemos que darles. El solo hecho de estar con sus pastores les hace sentir bien, pero también ellos lentamente van desgastando nuestra vida espiritual. Compañeros de batalla. En este apartado me refiero a otros siervos que están implicados en la misma labor, tal vez pastores de otras congregaciones o personas que despliegan otros ministerios. Son amigos que estimulan y renuevan nuestra fe. Es sabio, positivo y necesario cultivar relaciones con ellos. A su lado nos podemos relajar porque sabemos que son compañeros de milicia. Podemos incluso reírnos mientras compartimos anécdotas del ministerio. También podemos llorar y ellos nos escucharán con compasión porque la realidad que viven es igual a la nuestra. Es posible también intercambiar consejos y experiencias. Busca a otros líderes junto a los que reír, llorar y también orar. Será sano y reparador. Discípulos. Una parte sustancial de tu tiempo deberías dedicarlo a hacer discípulos, es decir, formar siervos que, creciendo a tu sombra, sean adiestrados y en quienes vayas delegando determinadas responsabilidades. Son los hombres y mujeres que hemos incorporado a nuestro círculo más íntimo para que se conviertan en nuestros aprendices. Eso te aliviará y garantizará la supervivencia de tu iglesia. Si no haces discípulos, tu iglesia no te sobrevivirá a ti, durará lo que dures tú. No hay éxito en la vida si no hay un sucesor. Personas de recursos. Esto es vital. Este será el tipo de personas capaz de estimular y reavivar en nosotros la pasión por el ministerio. Cuando somos jóvenes, ese papel lo puede desempeñar nuestro pastor o personas maduras y sabias de la congregación, pero a medida que crecemos en nuestra fe y experiencia ministerial, disminuirá el número de los que desempeñen este papel en nuestra vida. Quizás el estímulo llegará de nuestro autor favorito o quizás a través de una relación profunda con un mentor. Busca personas más sabias que tú. Permíteles que te nutran y alimenten. Será difícil que tengas muchos de esta categoría, pero búscales. Una hora con ellos pueden proveer un estímulo que dure semanas, meses y aún años. 2 horas con ellos añadirán varios centímetros a tu estatura espiritual. Yo no he tenido más de 4 o 5 a lo largo de mi vida, pero fueron determinantes en mi ministerio. Son mentores, personas con experiencia que visitaron antes que tú el valle en el que ahora pudieras estar sumido. Te enseñarán cómo afrontar las etapas difíciles. Todo ministro debería poder identificar al menos 2 o 3 personas que ocupen este lugar en su vida personal. Se aseguró de que prestaba atención mientras con la estilográfica apunteaba cada uno de los apartados e insistía. Son los 5 tipos de personas que absorberán tu tiempo. Es muy habitual que las personas con problemas y la gente buena llenen nuestra agenda ocupando el 90% de nuestro tiempo. A causa de eso no es extraño que sintamos drenados nuestros recursos y nuestro ministerio tenga pocos resultados a largo plazo. Al estar ausente las fuentes que recargan nuestras baterías, podemos, a duras penas, mantener un movimiento en los diferentes programas de la congregación sin impactar verdaderamente la vida de aquellos que han sido puestos bajo nuestra responsabilidad. Ese desequilibrio operativo genera en nosotros un tremendo desgaste ministerial, mental y también emocional. La solución a este desequilibrio es relativamente fácil. Debemos distribuir nuestro tiempo con sabiduría, pasando más horas con las otras 3 clases de personas, las de recursos, los compañeros de batalla y los discípulos. Esto no implicará desatender a los que nos necesitan, pero si recibimos de y nos nutrimos con otras relaciones que nos aporten, estaremos en óptimas condiciones para servirles. En este punto de su disertación enfatizó varias veces la expresión personas de recursos. La correcta distribución del tiempo, prosiguió,
y la sabiduría en las relaciones hacen reverdecer ministerios secos y reavivan la llama de fuegos casi extinguidos. Las palabras de mi viejo pastor me hicieron rememorar la cita que James Hunter incluye en su magnífico libro titulado La paradoja, un relato sobre la verdadera esencia del liderazgo. Allí, él reflexiona diciendo: me ha llevado prácticamente toda mi existencia a aprender que casi todo en esta vida son las relaciones con Dios, con uno mismo y con los demás. Fue poco más de lo que me dijo aquella tarde. La hora había avanzado y se le notaba cansado, pero era mucho lo que había recibido y en lo que tendría que meditar. Me incorporé de la silla y él también lo hizo. Antes de echar a andar puso sus 2 manos sobre mis hombros, de modo que quedamos frente a frente, y me dijo: no abandones en medio del invierno. Los soldados no mueren en las guerras, como se dice alegremente. Eso no es exacto. Cada soldado muere en un instante concretísimo de una batalla también concretísima. María y tú enfrentáis ahora una batalla. No os dejéis matar en esta escaramuza. Sus ojos destilaban compasión, tanto como cercanía a sus palabras. No abandonéis, porque quienes abandonan en medio del invierno no volverán a disfrutar de ninguna primavera. A veces el invierno es tan crudo que uno siente tiritar el alma, dije, y no mentía. No estoy seguro de que María y yo lo soportemos. Aplicó una ligerísima presión sobre mis hombros, un gesto de cercanía y a la vez un toque de atención. ¿Respetas tu vida?, me preguntó, pero no me dejó responder. Yo sé que sí, hijo, la tuya y la de tu esposa, también la de tu iglesia, y como sé que la respetas, dime, ¿has llegado hasta aquí, hasta tan lejos en tu vida, la única que tienes y que tendrás, para abandonar a mitad de la carrera? Su mirada seguía clavada en mis ojos. ¿Piensas abandonar la semilla que con ilusión y esperanza esparciste? ¿Dejarás el arado al que ceñiste tu vida hincado en medio de un campo abandonado? Afirma los pies contra la tierra, tu tierra. Aférrate con fuerza al arado, tu arado. Mira al frente y sigue cultivando porque se acerca la primavera. Sonreí. A pesar de todo, sonreí a mi viejo pastor y luego asentí. Le apreté, a mi vez, la mano que tenía sobre mi hombro y volví a asentir. Los 2 me despidieron en la puerta y cuando hubieron cerrado reparé en la cuarta flor roja que iniciaba a abrirse en el rosal. Junto a ella, otras 3 de pétalos granas se mecían rodeadas de flores blancas. La noche era cálida y negra. Rebosaba victoria. Me sentía desbordado y con ganas de correr a casa y hablar con María. Por otro lado, algo me impedía arrodillarme y adorar, y eso fue lo que hice, pues sentía como, dentro de mí, nacía una flor nueva, que me gustaba, que siempre tenía sed y que se saciaba a través de los sabios consejos de mi viejo pastor y de momentos quietos y sagrados como el que ahora disfrutaba. Llegué a casa completamente renovado. La sonrisa de María me anunció que también ella se encontraba mejor. Siento haberte disgustado, se disculpó abrazándome. Debo ser más fuerte. Besé sus labios, impidiendo con los míos que siguiera hablando. Luego le dije: eres fuerte, mi amor, muy fuerte, y lo demuestras cada día. Se encaminó a la cocina mucho más serena. Vamos a cenar, dijo, mientras colocaba los platos en la pequeña mesa que tenemos en el rincón de la cocina. Mañana debo madrugar, me esperan más temprano en la oficina. Cariño, le interrumpí, ¿sabes dónde está aquel cuaderno rojo? ¿El que compré la semana pasada para usarlo como recetario de cocina? Sí, ese. ¿Ya comenzaste a escribir en él? Aún no, respondió extrañada. Pensaba empezar mañana con tu receta favorita, la tarta de manzana. Tomé un bolígrafo de tinta roja. Cuaderno rojo y tinta roja, pensé, nada más apropiado para cubrir ofensas. Tráelo, por favor, le pedí. Te propongo que lo usemos para otra cosa. El anochecer nos sorprendió a los 2 escribiendo nombres y detalles de ofensas. La tinta roja parecía resplandecer sobre la superficie blanca. También algo resplandecía dentro de nosotros, un destello de perdón y una exultante alegría que desterraba sombras de rencor. Es más, esa noche, al acostarme, notaba la felicidad, su olor en la nariz, su peso sobre mis hombros. Me di cuenta entonces de cuán cerca habitan el perdón y la felicidad. Cerré mis ojos y dormí, dominado de una profunda paz.